Prende tu Biblia, abre tu Biblia y vamos a entrar al Evangelio según San Juan, capítulo 10, en esta serie que venimos llevando ya hace tanto tiempo, viendo la gloria de Cristo. Este sería el mensaje bisagra. A partir de ahora, del domingo que viene, en realidad entramos a la otra mitad del Evangelio de Juan. Así que estamos justo en el medio y justamente con un mensaje tan importante. Amén. Y yo titulé este mensaje Jesús el fiel pastor. Hoy en día la palabra pastor es una palabra que ha sido tan ensuciada, amén. Pero a lo largo de la historia fue así. Siempre hubo personas haciéndose pasar por pastores. Pero Jesús dijo, por los frutos los conoceréis, y terminaron siendo falsos pastores. Jesús es el pastor de las ovejas. Y Jesús, a lo largo de los evangelios podemos ver, y de su palabra podemos ver muchos títulos que Él tiene. Podemos ver que a Él se lo llama Emmanuel, se lo llama el bendito, se lo llama la luz del mundo, se lo llama el abogado, se lo llama el pan de vida, se lo llama la piedra angular, se lo llama el león de Judá. Pero el título más íntimo que tiene Cristo es el título de pastor. Es el título más personal de todos los títulos. Es el título que nos une. Y como pudimos ver en el video hoy al principio, no sé las cosas que habrán notado en el video, pero creo que es muy interesante. Después cualquier cosa lo comparto y lo puedan ver varias veces. Yo hacía mucho tiempo que no lo veía y cuando lo vi, lloré. Me quebré. Porque pude ver detrás de ese video un mensaje, que es lo que veremos hoy. Como cuando Cristo hablaba de parábolas o de alegorías. Detrás de todas esas parábolas o alegorías había un mensaje secreto, un mensaje guardado que solamente entenderían los suyos. Espero que usted hoy, en esta mañana, haya entendido el mensaje, haya visto el mensaje. En el Antiguo Testamento se profetizó por mucho tiempo la venida de este pastor de pastores, de este gran pastor. Dice la palabra de Dios en Miqueas 5:4, dice que Él apacentará a sus ovejas, a su pueblo, con poder. Él es el pastor poderoso. Y por eso hoy lo que estaremos viendo en el capítulo 10 de Juan, la mitad del capítulo 10, estaremos viendo esto justamente. Este pastor poderoso, este pastor verdadero, este pastor fiel, frente a un contraste de falsos pastores, de mentirosos, ladrones, engañadores, abusivos, abusadores. Pero el mensaje de hoy tiene varios retos y por eso quiero explicar por un momento estos retos que tiene. Primero, que el capítulo 10 de Juan tiene una continuidad cronológica y lógica del capítulo 9. ¿Se acuerdan que veníamos con el tema del ciego? Nuestro amigo el ciego, nuestro hermano el ciego, hermano. Nuestro hermano. Ya cuando entremos en gloria lo veremos con sus ojitos nuevos. Así que nuestro hermano, amén. Y este capítulo 10 tiene esa continuidad cronológica del capítulo 9 y nos presenta ciertos retos de interpretación que tiene que ver con esto, con el tema de las parábolas. Bien sabemos que el Evangelio de Juan no tiene parábolas.
sí el resto de los demás evangelios, los evangelios sinópticos. ¿Se acuerdan que esa palabra sinóptico, qué significa? Significa correlativo, significa cuando está narrando toda la historia sucesiva de Jesús. El evangelio de Juan es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Juan lo dice en el capítulo 20, amén, que él escribió este evangelio para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Ese era el propósito del evangelio de Juan. Los evangelios sinópticos son organizados, cronológicos, amén. En cambio, el evangelio de Juan es totalmente distinto. Nosotros podemos ver la deidad de Cristo, podemos ver su gloria, podemos ver un montón de cosas que Juan quiere que nosotros veamos. En esta porción no hay una parábola, pero sí hay una alegoría. Y por eso quiero hacer una pausa. ¿Por qué? Porque una alegoría es una narrativa que se usan símbolos y personajes para representar una idea que el autor quiere transmitir con un mensaje. Es lo que estábamos viendo recién. Hay una historia, hay unas imágenes, un relato que me enseñan con estos personajes, con esto que estoy viendo, me está enseñando algo mucho mayor que el Señor quiere que yo vea. Pero es interesante parar por un segundo aquí, porque justamente el teólogo holandés William Hendriksen, él dijo esto: no hay que preguntarse acerca de cada punto de la alegoría, ¿qué representa esto o qué representa aquello? Porque usted va a ver un montón de figuras y solemos hacer eso. Y eso cuando nosotros estuvimos estudiando predicación expositiva en Apocalipsis, nos enseñaban eso los profes, amén, que eso muchas veces nosotros solemos hacer. ¿Qué significa esto? ¿Y qué era esta lámpara? ¿Y qué era este fueguito? ¿Y qué era esta luz? ¿Y qué era esa ala? ¿Y por qué era esto? Y nos perdemos del mensaje central que el Señor quiere que nosotros veamos. Y William dice que nosotros no debemos prestar atención tanto a aquello o esto, qué significa o qué no significa. Y dice, el exceso de análisis conduce a una mala interpretación. Por eso debe captarse la idea principal de lo que estaremos leyendo. Amén. Por eso cuando lo leemos, vemos la idea principal que el Señor quiere enseñarnos. Por eso lo invito a que leamos en Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante hasta el versículo 21. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor de quien son sus propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye.
y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Pero decían otros, estas palabras no son de demonio. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ahora, cuando nosotros leemos esta historia, esta alegoría que el Señor nos muestra aquí, fíjese cómo se repite esa palabra: yo soy el pastor. Él es el pastor. Él es el único, verdadero y fiel pastor. Por eso necesitamos observar ciertas cosas de esta historia, recordando un poquito lo que vimos en el video, porque tal vez nosotros estamos muy ajenos a lo que es la crianza de ovejas, el pastorado. Antiguamente Dios capacitaba a alguno de sus hombres pastoreando ovejas. ¿Recuerdan quiénes eran esos pastores? Amén. Moisés era uno de esos. Amén. David también era uno de esos. Entonces nosotros tenemos que ver que Jesús comienza y dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora el Señor comienza diciendo: de cierto os digo, amén, amén. El Señor anticipa una declaración importante, y lo que podemos ver que Él se identifica con la puerta y con el pastor. Ahora, esto ha traído grandes retos porque muchos se han preguntado: ¿cómo puede ser que Él sea la puerta y a su vez ser el pastor de las ovejas? Pero eso es algo muy común dentro de la palabra de Dios. Si nosotros recordamos en Apocalipsis capítulo 5, justamente en predicación expositiva yo tuve que exponer justamente Apocalipsis 5. Y en un momento el ángel le dice a Juan que él estaba llorando porque no se había hallado ningún digno de abrir el rollo, el libro, amén, que estaba sellado. Y le dice: no llores, llorón. Mira, el león. Y cuando él ve un cordero inmolado. La pregunta es: ¿se equivocó el ángel? ¿El ángel veía otra cosa que no era un león sino era un cordero? No. Jesús es al mismo tiempo el león y el cordero. Por eso podemos ver aquí lo mismo. Jesús es la puerta y Jesús es el pastor. Ahora, ¿qué es la puerta? Y es interesante porque podemos ver que hay un redil y mucho se ha especulado. Yo recuerdo escuchar mensajes predicados sobre esto. Incluso me han predicado a mí sobre esto muchas veces. Y yo recuerdo
cuando estaba estudiando esto, recordaba lo que a mí se me había enseñado por muchos años y lo que yo tenía en la mente y lo que muchas veces también he hablado, y yo decía, qué equivocado que estaba. Porque a nosotros muchas veces nos enseñaron que el redil era la iglesia. Era la iglesia donde el diablo entraba a robar, a quitar ovejas, a matar, pero en realidad cuando uno hace una exégesis sobre esta porción se da cuenta que no es así. Lo que el Señor está hablando de este redil es Israel. Ese es el redil. Ahora, ¿qué era un redil? Eso es interesante. ¿Cómo funciona un redil? Antiguamente las personas que vivían fuera de las ciudades tenían espacio, tenían campos y tenían lugar donde poder albergar o dejar a sus ovejas. Pero no era así para las personas que vivían en aldeas o en ciudades donde eran más habitadas. Recuérdense que tener ovejas era una práctica muy común, muy común. No existía una aldea sin un redil. Ahora, el redil era el lugar donde las ovejas iban a pernotar, iban a dormir, iban a pasar la noche. Pero ¿cómo se organizaban estos rediles? Y esto es interesante porque tenemos que hacer un poco de un análisis histórico para ver cómo operaban estos rediles. Estos rediles que operaban en las aldeas eran lugares que se construían con muros siempre a la entrada de la aldea, y en esa aldea había varios pastores con varias ovejas. Muy probablemente siempre cada pastor tenía aproximadamente entre 100, 200, 300 ovejas, 50 ovejas. Y esos pastores, cuando terminaban de pastear, volvían a la aldea y guardaban a sus ovejas en el redil. Iba llegando cada pastor e iban entrando sus ovejas. Imagínense la cantidad de ovejas que había ahí en ese lugar, todas iguales. Y entre todos esos pastores, siempre se iban turnando los que iban a ser los cuidadores, los que iban a cuidar, a velar, el que iba a guardar esa noche y que iba a dormir con las ovejas para protegerlas, porque era muy habitual el robo de ovejas, era muy común. Venían de otros lugares extranjeros y robaban las ovejas. Ahora, había una forma que se podía hacer para robar las ovejas. Primero, el guardián de la puerta, él dormía a la entrada, entonces nadie podía entrar por ahí. Entonces siempre el ladrón lo que tenía que hacer era ¿qué? Lo que dice la palabra. Tenía que saltar los muros. Era un salteador. Tenía que saltar. Y cuando entraba, no te podías llevar la oveja. No podías cargar la oveja y tirarla, porque la oveja empezaba a los gritos. Se llevaban el cadáver. Por eso dice la palabra que son ladrones, asesinos. Había que matarla. Y era muy común la práctica esa, de robar, de matar, para sacar beneficio, para lucrar. Por eso el Señor utiliza esta alegoría en un tiempo crucial, en ese tiempo donde la gente tenía conocimiento de lo que estábamos hablando. Pero estas personas, a pesar de lo que Jesús les hablaba y que era claro, no entendían. Las cosas espirituales son ¿para quiénes? Para los espirituales. Pero las personas que no son hijas de Dios, no son creyentes, no han nacido y no tienen el Espíritu Santo, no pueden entender esas cosas. Ahora dice la palabra que Él es la puerta. ¿Y qué significaba esa puerta? Significaba que solamente
había un solo lugar para entrar y un solo lugar para salir. No habían dos puertas, no había una puerta trasera, no había otra puerta de escape, de emergencia. No, solamente hay una puerta. Y Jesús se identifica con esa puerta. ¿Por qué? Porque Él es la única puerta. ¿De qué? ¿Qué piensa usted? ¿La única puerta de qué? ¿De entrada o de salida? ¿De entrada o de salida? Él es la única puerta de entrada y de salida. De salida porque es el único que puede abrir la puerta para que tú salgas del mundo. Tú salgas del redil donde esas ovejas están. Es el único que puede abrir esa puerta. Y es el único que puede abrir la puerta para que tú entres a un nuevo redil que se conoce como el redil de la vida eterna. El redil de la salvación. El redil de los redimidos. Entonces Él es la puerta de salida y la puerta de entrada. Y dice que el portero, que obviamente conoce a los pastores, deja entrar a Jesús porque Él es el fiel pastor. Él es el único verdadero. Él es el único y dice que llama a sus ovejas, las llama por su nombre y las saca. Él es la puerta de salida, las saca. Pero fíjate algo muy interesante, que Él las llama por su nombre. La relación de oveja a pastor es muy estrecha. Dice la palabra que sus redimidos están anotados sus nombres en el libro de la vida, dice. El Señor tiene el nombre de cada una de sus ovejas. Pero ¿vieron cuando vimos el video cómo las ovejas estaban en un lugar seguro que su pastor las había dejado? Y se acercaban personas a intentar imitar, nosotros porque no entendíamos el lenguaje, pero estaban intentando imitar las mismas palabras con las que Él las llama. Pero las ovejas ni siquiera levantaban la mirada, ni siquiera despegaban, amén, su cabeza de estar pasteando. Pero cuando escucharon la voz de su pastor, se levantaron atentamente. Porque algo que diferenciaba a estos rediles, imagínese mi hermano, estos rediles con sus pastores locales, ¿cómo hacía cada pastor? Yo investigaba y digo, ¿cómo hacía? Llegás, vos sos el pastor, hola, sí, ¿cómo está José? ¿Todo bien? Bueno, vine a buscar mis ovejas. Y hay 1000. Bueno, separame todas las, porque yo les puse un collarcito a cada una de una cintita roja de contra la envidia. Tráemelas a todas. Sería imposible. Estarías todo el día buscando entre la lana a ver cuál es cuál y que si alguna se le perdió la soguita. No. Él se paraba a la puerta y hacía un solo llamado y de entre esas miles solamente iban sus ovejas. Wow. Yo digo, yo quiero estar ahí. Yo quiero experimentar eso. ¿Se imagina lo que debe ser eso? Como un animal tan, como decía este vecino, tan inútil con sus palabras. Bueno, MacArthur también llama inútiles a las ovejas. Tan inútiles. Pero qué habilidad que Dios le ha dado. Esa habilidad sobresaliente. No tiene ninguna habilidad, ¿se dan cuenta?
No se pueden defender de los enemigos, no tienen grandes dientes para morder, ni garras para defenderse, ni se pueden camuflar, ni pueden correr. ¿Se imagina una oveja corriendo? ¿Usted vio una oveja corriendo? Es como un tambor, amén, con 4 patas. Te tiras así, la agarras y dices, ay, ovejita, ven aquí. Pero tener esa habilidad de poder discernir, de poder diferenciar entre millones de voces, porque acá no puede haber error con la voz de su pastor. Ellas pueden reconocer la voz de su pastor y ellas enseguida se acercan, porque creo que acá hay un reto interesante, y es que no es tan solamente reconocer la voz del pastor, porque puede estar allá en el fondo y decir, no, mirá, vino José, ¡ja! ¡Qué lindo! No es simplemente reconocer, sino también obedecer. Porque ellas no solamente reconocen la voz, sino que obedecen la voz para seguirle. No, yo soy un creyente que estoy apartado, estoy alejado, pero yo soy del redil del Señor. Las ovejas tienen la particularidad de enseguida perderse. La palabra de Dios dice que el Señor dejó a las 99, fue a buscar a la perdida. Enseguida se desorientan. Yo no sé si será porque comen tanto pasto. Amén. ¿Y qué tendrá que ver eso? Tiene mucho que ver. Yo muchas veces cuando voy a algún lugar y me lleva alguien y estoy con el celular mandando mensaje y llegamos y me dice, ¿sabes cómo irte solo? Mi mirada estaba en otro lado, no presté atención. Las ovejas suelen perderse fácilmente. Enseguida se desvían del camino. Por eso necesitan ser guiadas, necesitan escuchar la voz, necesitan ser protegidas porque no pueden divisar el peligro y lo que pueda estar llegando a pasar adelante. Por eso el pastor es el que separa la puerta, llama a las ovejas, las ovejas vienen y lo siguen y van tras él. Pero me gusta algo del versículo 5. Dice, más al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y esto tiene que ver con un llamamiento eficaz. Esto tiene que ver con una perseverancia de los santos. No, lo que pasa es que la oveja puede ser engañada. La oveja puede ser arrebatada. Puede ser robada por el diablo. Jesús dijo, nadie puede arrebatar de mi mano lo que el Señor Padre del cielo me dio. Ni una sola. Todas las que el Señor compró, todas las que le pertenecen a Él, son de Él. Él es el pastor, Él las cuida. No hay quien pueda arrebatárselas. Ahora sabemos que los falsos pastores están y cumplen una función, y es robar, matar, destruir, sacar provecho, beneficiarse. Pero eso no ocurre con las verdaderas ovejas, y eso es lo que usted tiene que estar tranquilo. Siempre vemos advertencias, siempre vemos que intentan por muchas maneras. Por eso, mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 24.
Porque se levantarán falsos ¿qué? Y falsos profetas, falsos pastores, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán a los escogidos. Engañarán a los escogidos, dice. O si fuera posible. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Es imposible. Si al diablo le fuera posible, él engañaría hasta a los escogidos. Él tiene ganas de engañar a los escogidos. Pero ¿sabe qué? No puede. No puede. Si le fuera posible, te destruiría. Pero no es posible. ¿Por qué? Porque son las ovejas del Señor, hermano. Nadie le roba ninguna de las ovejas al Señor. Nadie. No hay quien, no existe nadie en el universo entero que pueda robarle una sola ovejita al Señor. Nadie. El Señor Dios Todopoderoso, amén. Y dice que no lo seguirán, sino que huirán. Yo sé que muchos tal vez vienen de huir de muchos lados. ¿Y qué te trajo? ¿Qué fue lo que te trajo? ¿La voz de tu pastor? Tal vez vos decías, bueno, yo estaba en otro lugar, pero me sentía como un extraño. Yo compartí justamente en mi estado una frase de Juan Calvino. Amén, que una iglesia verdadera es una iglesia que predica fielmente la palabra de Dios y que le da a sus ovejas, las ovejas del Señor. Hermano, nosotros somos pastores de las ovejas del Señor. No son mis ovejas, son las ovejas del Señor, a la cual yo tendré que rendir cuenta. Y esas ovejas están en busca ¿de qué? ¿De dónde vienes? Tú ovejita, ¿de dónde vienes huyendo? De escuchar que tal vez eran pastores. Pero la voz de tu pastor te fue guiando. No, Gastón. Yo no tengo ninguna voz para llamar a ninguna oveja. Él es el que las trae, amén. Él es el que las llama y Él es el que está hoy alimentándolas. Es el Señor que te está llevando a pastos frescos, amén. Es Él el que va delante de ti, el que te cuida, amén. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Cómo no podían entender si estaba tan claro y era tan evidente la imagen del relato que Jesús estaba dando? Esa historia que estaba contando era tan vívida, tan real, algo que ellos entendían. Pero dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, versículo 10, el propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús hablaba en una parábola y los suyos la entendían, pero los otros no entendían lo que estaba diciendo.
Y volvió pues a Jesús a decirle, de cierto, vuelve de nuevo a decir, estoy diciendo algo importante, yo soy. Esta es la cuarta declaración del yo soy en el Evangelio de Juan, de los que estaremos viendo. Yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy el pastor. ¿Cuántos pastores hay? Hay uno solo. Yo soy el único que puede entrar por la puerta. Yo soy el único que tiene autoridad para entrar. Yo soy la puerta. Yo soy el pastor. Y mis ovejas me conocen. Mis ovejas me siguen. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Por eso muchas personas, a pesar de todo lo que estaba sucediendo en Israel, cuando Cristo vino, lo siguieron a Él. ¿Por qué? Porque son sus ovejas. Cuando lo oyeron, Mateo dejo todo y voy detrás de una persona que no sé por qué. No sé por qué. Es algo extraño, pero es algo poderoso. Yo hoy les contaba a unos hermanos que cuando Cristo llegó a mi vida, llegó en una situación en mi vida muy extraña. Primero tenía 21 años, era joven, era lindo, era delgado, veía bien, no como ahora que cada vez veo menos. Y para mí era una revolución porque yo iba a la iglesia y era todo contrario. A mí yo no iba con mi mamá, con mi abuela, con mi tía, con mi primo, con mis hermanitos, íbamos de chiquitos. No. Yo 21 años y de repente ser el pibe de barrio y de repente ir a una iglesia, yo solo. Nadie me acompañaba. Y era todo una burla, todo el mundo me miraba raro, todo el mundo me miraba como extraño. Y recuerdo que un día dijeron, va a haber bautismo, ¿quién se quiere bautizar? Yo dije, yo. Y a mí me encanta cuando la gente se bautiza porque vienen sus familiares y todos hacen una fiesta y una celebración. Y yo me acuerdo que le pregunté a alguien que conocía, le digo, ¿qué hay que traer para el bautismo? Y me dijo, y tráete una ropa blanca, me dijo. Y yo miraba y yo usaba ropa negra encima. Yo digo, voy a ser la única oveja negra, porque no tengo ropa blanca. Entonces me acuerdo que empecé a preguntarle a los vecinos, conocidos, si alguien tenía algo para prestarme. Y me acuerdo que encontré una camisa que era grande, el difunto parece, porque las mangas eran muy largas. Y después conseguí otro pantalón que era un pantalón blanco, parecía un heladero, me acuerdo, que también era grande, pero no tenía cinto, yo no usaba cinto, yo era muy delgado. Y yo dije, ¿cómo voy con este pantalón? Y me acuerdo que conseguí un cable de electricidad. Me di así, dije, esto sirve como cinto. Me di un par de vueltas y dije, que no quede electrocutado en la pileta, pero acá vamos. Y fui a bautizarme. Me acuerdo que era una mañana y no llevé ni toalla. Me acuerdo que salí todo mojado así. Y del bautismo dije, gracias. ¿De dónde va? No, voy a mi casa. Y me fui a mi casa y yo me iba a mi casa llorando. Y llegué a mi casa todo mojado. Y nadie entendía nada. Solamente me encerré en mi pieza y yo lloraba. Y le decía, Señor, gracias. No entendía un montón de cosas. Pero seguía la voz de mi pastor. Que él me decía, si crees en mí, te tienes que bautizar. ¿Cómo no creer, Señor? ¿Cómo no obedecerte?
No importa las burlas, no importa lo que me digan, no importa lo que piensen, no me importa. Mi vida es de Cristo. Dice el versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿Cuántas veces se ha usado este pasaje, no? Para tergiversarlo y decir tantas barbaridades. Lo que el Señor está hablando aquí es de la salvación, de la vida eterna. Vida en abundancia, hermano, una vida que continúa después de esta. Simplemente usted está de paso aquí. Pero un día moriré. No, mi hermano, usted no muere. Usted pasa a la presencia del Señor. Se desprende de su cuerpo, entra a la presencia del Señor y después el Señor le dará un nuevo cuerpo, el mismo. No crea que va a tener beneficios de decir, bueno, ahora esta vez me va a tocar y tal vez sea alto, rubio, delgado, con pelo largo. No. Pero simplemente sin pecado, glorificado. Amén. Entonces el Señor está diciendo que les dará vida en abundancia a sus ovejas, a las que salieron del redil y las que entraron en esta nueva vida. El Señor dice el versículo 11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Esta palabra, buen pastor, kalos, es interesante porque el Señor se diferencia claramente de los malos pastores. Y podemos ver más adelante cómo el buen pastor es aquel que no es asalariado, dice el versículo 12, dice más el asalariado, que no es el pastor de quienes no son sus propias las ovejas, no son propias. Es alguien contratado, es alguien que solamente lo hace por dinero. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Cristo no es así, por eso Él es el buen pastor. ¿Por qué? Porque sus ovejas son ¿qué? Son suyas, son propias. Él jamás va a huir, Él jamás las va a dejar. Al contrario, dice que Él pone su vida. Él pone la vida por sus ovejas, protegiéndolas del peligro. Y lo interesante es que Jesús no solamente está dispuesto a poner su vida, sino que Él demostró que Él dio su vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado huye porque solamente le mueve el dinero y cuando ve el peligro o cosas que se ponen difíciles, huye. Porque su bienestar siempre está primero. John MacArthur dice, no le importan las ovejas, sino preservar su persona. Y no le preocupa satisfacer las necesidades de otros, sino satisfacer sus propias necesidades. El Señor es el que pone la vida por sus ovejas. Él es el buen pastor. Él es el que las llama. Él es el que las conoce por su nombre. Él es la puerta. Él es el que las saca de el mundo. Él es el que las mete en un redil eterno.
Y el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco, quiero que nos detengamos ahí, en conozco, porque es interesante esa palabra ginosco, significa conocer, pero no en la manera en que nosotros muchas veces conocemos. Sí, yo conozco al vecino, yo conozco a fulano, yo conozco a menganito. Pero esa palabra conocer, ginosco, es una palabra que se utiliza y dice Amos 3:2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. O también podemos ver, como dice en Mateo 1:25, dice que José conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. Ahora, entonces, ¿qué nos quiere decir esa palabra? ¿Que José no conocía a María? ¿Por qué dice que la conoció a María después del nacimiento de Jesús? ¿Que antes no sabía quién era? Ni siquiera sabía cómo te llamabas, che. La palabra conocer se usa aquí de manera íntima, de manera muy personal. Por eso es interesante, cuando el hombre pecó y tuvo miedo y se avergonzó, se tapó. Solamente usted se desnuda frente a alguien. Frente al doctor cuando te dice póngase esta bata. Frente a una persona de mucha intimidad. Frente a tu pareja. Frente al amor de tu vida. Donde uno se siente seguro, donde uno se siente tranquilo, donde uno puede entregarse hacia esa otra persona. Eso es conocer íntimamente. Algo que nadie conoce. Y el Señor dice, yo conozco a mis ovejas. Muchas veces tú piensas que le ocultas cosas a Dios, que Dios no conoce cosas de ti. El Señor dice, yo conozco todo de ti, lo que te gusta, lo que no te gusta, cómo te levantaste hoy, cómo estás, todo. Por eso es interesante y muy lindo todo lo que está pasando los jueves en la oración, porque estamos aprendiendo a amar la oración. Estamos aprendiendo a tener intimidad con el Señor. Estamos aprendiendo a conocer. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a mí, a quien has enviado. Conocer. ¿Qué es la vida eterna? Conocer. El buen pastor conoce a sus ovejas. Sus ovejas. Hay cientos llamando. La oveja no atiende. Yo muchas veces recuerdo en esa inocencia de mis primeros años de cristiano, yo decía, cuando Cristo venga, ¿sabré reconocerlo? Decía yo. Pero la palabra dice que vendrá como ladrón en la noche, pero si yo lo veo, digo, y si me engaña, yo tenía ese temor. Yo decía, si el diablo, dice que el diablo va a engañar a muchos haciéndose pasar por un falso Cristo, y si me dicen, mira, ya está Cristo, y yo lo sigo, yo pensaba eso. Y yo lo sigo, tal vez lo sigo y estoy siguiendo a un falso Cristo y no es el verdadero. Hasta que uno entiende esto. Que Dios te ha preparado, capacitado, te dio su espíritu. El mismo espíritu que te enseña todas las cosas.
el que apunta hacia Cristo, el que te muestra a Cristo, es el que te enseña a tener intimidad con Él, a conocerle. Dice el versículo 16 o 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil que estaba hablando. El primer redil, Israel. El segundo redil, usted. Los gentiles, los que estaban afuera de Israel. Recuerden que era algo totalmente impensado juntar judíos y gentiles siendo las ovejas de Dios. Imposible. Porque los judíos consideraban a los gentiles gente inmunda, gente pagana, gente que no tendrían relación. ¿Recuerdan el libro de los Hechos? ¿Recuerdan a Pedro? Mata y come. No, Señor, nunca, jamás yo he metido un bocado así en mi boca. Nunca, imposible. Cornelio. Él va a lo de Cornelio y se queda sorprendido de ver esa gente adorando a Dios y Dios estando en el asunto, Cristo estando ahí. Wow. Es lo que el Señor les había dicho. Yo tengo otras ovejas a las cuales también debo traer, porque ellas también son mis ovejas y también oirán mi voz. Ellas también conocen mi voz. Así como ustedes, los apóstoles, los primeros cristianos, los cristianos de la antigüedad, amén. Estas también conocen mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Wow. Nadie puede quitarle la vida al Señor. ¿Se imagina que alguien le quite la vida al Señor? ¿Cómo sería quitarle la vida al Señor? Si Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la... ¿Cómo le quita la vida a la vida? Es imposible. Él es el Dios que todo se sustenta y todo, Él sostiene todas las cosas. Él es la vida. Nadie puede quitarle la vida. Él tiene que entregarla temporalmente, su vida física, amén, para el rescate de muchos. Y Él dice que el Padre lo ama. Y estas son dos virtudes que definen toda relación entre las ovejas y Cristo, Cristo y el Padre. ¿Y cuáles son esas dos actitudes que definen esta relación? Es el amor y la obediencia. Hoy en día está de moda amar a Dios. Todo el mundo ama a Dios. Yo amo a Dios. Vos amas a Dios. Todos aman a Dios. Dios es amor. Dios ama a todos. Todo es amor. Todo es Dios. Pero hay algo que se olvidan. La obediencia. Y están completamente ligadas, inseparables. No se puede amar a Dios sin obedecerle. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 14:15, si me amas, es suficiente. Si me amas, listo, ya está. Con que ames a Dios, ya te vas al cielo. Si me amas,
guarda mis mandamientos. Si me amas, me obedeces. Nadie le quita la vida. Él la pone para volverla a tomar. Y después vemos que hay esta disensión entre los judíos constantemente, como vimos anteriormente con el ciego. Algunos de manera tan hiriente, tan burlona, tiene demonios, está fuera de sí, no lo oigan, es un loco. Pero otros decían, no creo que tenga demonios. ¿Puede acaso alguien endemoniado abrir? Es una cuestión lógica. ¿Puede alguien endemoniado abrir los ojos de un ciego? ¿Ustedes alguna vez vieron algún endemoniado? ¿Ustedes vieron a algún hombre normal decir las cosas que Cristo dijo? Las afirmaciones que Cristo dijo, o está loco, o verdaderamente es Dios. No hay otra. Porque nadie puede decir y afirmar lo que Él afirma. Entonces puedes decir, bueno, es un endemoniado, un loco. O puedes decir, ese es mi pastor, al cual yo sigo, al cual yo oigo. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, bendito Dios, porque tú eres el buen pastor